vemos un crecimiento muy sostenido del consumo de marihuana, de cannabis en general, ¿no? Y sobre todo a edades tempranas. Acá en Argentina, de hecho, aumentó más de un 15% el consumo. De hecho, hay países como en Estados Unidos en donde ahora está casi equiparado con el alcohol, o sea, se consume casi lo mismo en marihuana que en alcohol, en jóvenes, ¿no? Una Sobre todo. locura, sí. Una locura. Bienvenidos a Expresando Salud. Hoy nuestro tema son las consecuencias de consumir cannabis o marihuana en el cerebro humano. ¿Cuándo pasa de recreación a patología? ¿Cuándo se convierte en una adicción? Científicamente comprobado están las consecuencias, no solamente en la memoria, en el aprendizaje, hasta en sentimientos. Y para abarcar este tema voy a conversar con el doctor Francisco Davic. Él es especialista en medicina interna y toxicología, además profesor universitario, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología y coautor del libro Toxicología y Software Toxicológica de hoy, una de las voces más autorizadas para entender qué sucede realmente en nuestro cerebro con este principio activo de la planta cannabis. Y quiero que sepan que este episodio es completamente educativo e informativo y para nada promueve su consumo. Sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por su tiempo y desde ya vamos a entrar en materia, porque la marihuana es hoy en día la droga que más se consume a nivel mundial, no solamente por temas medicinales, sino recreacionales. Y el problema que se está notando es que muchos jóvenes, adolescentes, lo cual el cerebro apenas está en formación, están consumiéndola. ¿Cómo afecta la marihuana al cerebro? Sí, bueno, primero gracias por la invitación y gracias por poner este tema en agenda, porque es un tema que realmente nos importa, Sí, porque vemos un crecimiento muy sostenido del consumo de marihuana, de cannabis en general, ¿no? Y sobre todo a edades tempranas. Acá en Argentina, de hecho, aumentó más de un 15% el consumo y ya. sabemos que en todo el mundo ha crecido mucho. De hecho, hay países como en Estados Unidos en donde ahora está casi equiparado con el alcohol, o sea, se consume casi lo mismo en marihuana que en alcohol, en jóvenes, ¿no? Una Sobre todo. locura, sí. Una locura. Y lo que se ha visto es que los nuevos preparados ahora de cannabis, que Ujú. sea por mejoría genética de la planta, porque les hacen mejoras, o por cannabinoides sintéticos que están en comprimidos, gomitas, caramelos y demás, tienen concentraciones de THC. El THC es el tetrahidrocannabinol, es la sustancia que Ujú. llega al cerebro y provoca el efecto psicoactivo, muy altas. Entonces, los nuevos trabajos están mostrando que provoca daño cerebral como psicosis, esquizofrenia, puede provocar incluso coronariopatía, o sea que afecte las arterias coronarias que irrigan el corazón y muchas otras patologías asociadas a estas nuevas concentraciones, ¿no? Claro, ese es el detalle, que probablemente hace una década no eran estas concentraciones que estamos viendo hoy en día, porque ya se está procesando esa planta al consumo de diferentes productos para poderlo comercializar mejor. Qué lamentable, porque además hay más acceso a la población, sobre todo a los jóvenes. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer como familiar o como amigo? mm, ¿Cómo ver a ese paciente o en qué momento decir aquí hay un stop, está pasando ya a lo patológico o a la adicción? Bien, un poco como mencionabas recién, esto de que también ha crecido tanto tiene que ver con la Ujú. confusión, ¿no? De que se ha visto que el cannabis es bueno para algunas cosas, sobre todo los que tiene CBD, el aceite, ¿no? Pero bajo Ok. una prescripción médica, un seguimiento y un tratamiento. La gente piensa que fumar marihuana es lo mismo que consumir un aceite prescrito por un médico para una determinada patología. Y ahí es donde también se Ok. mezcla todo. Así que es importante. Yo creo que los lineamientos más importantes a trabajar son primero la prevención, o sea, concientizar y educar, sobre todo a los más jóvenes, a edades tempranas, ¿no? Claro. 11, 12, 13 años, que son las edades de inicio habitualmente del consumo de marihuana. Y después, a ver, además de informar a los jóvenes, es importante ver si hay algún tipo de desorden en su vida, ¿no? La marihuana provoca algo que se llama síndrome amotivacional cuando hay un consumo sostenido, o sea, que la persona deja de tener deseo de hacer actividades de la vida cotidiana, como jugar a la pelota, como jugar a hacer deporte, tener amigos, Ok. pareja. Lo único que les importa es consumir, ¿no? Eso se ve mucho vinculado al cannabis. Si empieza con este tipo de desórdenes en la vida cotidiana, es donde uno tiene que prender las alarmas, ¿no? Y decir, bueno, puede haber acá algún tipo de problema, nos tenemos que acercar. Muy bien, perfecto, porque es así, pierden como la capacidad de disfrute, de socializar,
Incluso estuve leyendo que hay personas que si tienen a lo mejor de manera hereditaria algún familiar con esquizofrenia, pues puede desencadenarlo mucho más. Psicosis, esquizofrenia, todas esas patologías. Sobre todo con los nuevos preparados de hoy, que tienen Mm, grandes concentraciones, que antes no, ¿eh? ok, Entonces, los nuevos estudios de hoy están mostrando peores efectos en la salud que tiempo atrás. Así que acá tenemos un doble problema: doble. el aumento en las concentraciones y también la mayor disponibilidad y mayor consumo por parte de la población a edades tempranas. También es importante marcar esto: un cerebro de un niño o de un adolescente está en desarrollo, está en crecimiento, ¿no? Entonces, que la marihuana o cualquier otra sustancia se Ujú. meta en ese cerebro provoca daños que cambian ese cerebro, ¿no? Algo que se llama neuroplasticidad. Ese cerebro cambia en su manera después de reaccionar. Se vuelven más impulsivos, menos reflexivos, tienden a tomar conductas más temerarias y otras Claro, y la depresión además, también. como patología. ¿Hasta qué edad se considera adulto joven o que está en desarrollo este cerebro o esta Tengo neuroplasticidad? entendido que son hasta los 25 años más o menos en donde se termina de desarrollar bien la parte frontal. Eh, la mayoría de los consensos ponen 18 años como barrera, por eso es que Mm, el consumo de alcohol y todas las sustancias están prohibidos en menores de 18 años. Hago comillas porque se consumen igual, los chicos consumen igual, totalmente. ¿no? Pero están prohibidos porque el consenso internacional es: ese cerebro todavía no está preparado, se considera un Bien. niño. Nada, la realidad es que aún tiempo después hay un impacto en ese cerebro que puede ser quizás irreversible a futuro, ¿no? Claro, y las consecuencias a lo mejor no las va a ver muy pronto. Podría suceder el caso de que consume marihuana durante su juventud, adulto joven, 30, 35, lo deja. ¿Hay consecuencias después en su edad adulta, tercera edad? A ver, va a depender cuánto consume, ¿no? Claro. En qué concentración y qué tipo de problema tiene, qué consumo problemático tiene, si tiene una adicción o Mm, no. Pero la realidad es que más del 50% de las personas con una adicción, o sea, con un consumo problemático severo, comenzaron el consumo de drogas en la edad temprana, o sea, en la juventud y en la adolescencia, ¿no? ok. O en la niñez incluso. O sea, y fíjate el impacto que esto tiene con el futuro, ¿no? O sea, el adicto de 40 años seguramente es adicto porque empezó tempranamente a consumir la sustancia, alcohol, Claro. cocaína o en este caso marihuana, ¿no? Ok. Hay personas incluso, doctor, que consumen cannabis antes de dormir para relajarse. ¿Cómo afecta esto en el sueño corto, mediano y largo plazo? Bueno, lo que se ha visto es que en realidad es como el alcohol, es un inductor del sueño, pero no Bien. permite después hacer un sueño profundo, o sea, no Ok. sirve para llegar al sueño profundo, que es lo que necesitamos de reparación, ¿no? Lo mismo que Claro. sucede con el alcohol. Uno consume alcohol y siente que tiene sueño, eso tiene que ver con la intoxicación cerebral, ¿no? Lo mismo la marihuana, siente que quiere dormir porque tiene sueño, pero la realidad es que no provoca un sueño reparador, ¿no? Entonces es inefectivo. Y además de esto, tiende o puede provocar fenómenos alucinógenos, que en un momento onírico también puede ser contraproducente. Wow, yo veo puros efectos negativos. Yo veo puras consecuencias negativas a su La realidad es consumo. Es que increíble. el aceite que tiene CBD, ¿viste? Los que Ajá. tienen aceites con No, eso no CBD. los conozco, pero ¿cómo son? ¿Cómo? No, son, a ver, son extracciones que se hacen de la planta. La planta tiene muchas sustancias, tiene más de más Bien. de 700 tipos de compuestos. Ok. Los más importantes son el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, y Bien. el CBD, que es el cannabidiol, que es bueno como estabilizante de membranas, tiene algunos efectos beneficiosos. De hecho, se ha visto un muy buen resultado en la epilepsia refractaria en niños, para el manejo del dolor. También Ok. hay muchas cosas que es útil. Pero a ver, lo que siempre nosotros decimos es: un aceite que no se consume en forma recreativa, prescripto por un profesional, un médico, para una determinada patología, ¿no? Para el dolor o para la epilepsia o para lo que quiera prescribir ese médico, con fundamento científico, Bien. con información científica que lo avala. Nada tiene que ver con fumar marihuana en forma recreativa. No hay ningún beneficio demostrado en fumar marihuana. Muy De hecho, bien. solo el hecho de fumar también trae un montón de efectos nocivos. O Claro. sea, cáncer, la misma combustión del papel, casi los mismos efectos nocivos que provoca el cigarrillo, lo provoca también el cigarrillo de marihuana, ¿no? Fumar el cigarrillo de tabaco, el cigarrillo de marihuana. Cáncer, afecciones en la piel, afecciones en el pulmón y demás. Claro, en la circulación, las arterias.
en todo, porque estás inhalando igual humo, más que la sustancia pues Exacto. está añadida. No hay ningún tipo de beneficio. La invitación, vamos a hacer una invitación a todos los representantes, a todas las personas que puedan ver este episodio de alerta consciente para ver a esa persona, ayudarla, apoyarla y de que si pasó de recreativo a una adicción o algo patológico, pues rescatarlo a tiempo. Sí, a ver, es muy importante esto, avisar sobre todo y llevar este mensaje a jóvenes y niños a edades tempranas, ¿no? Que antes quizás tenían miedo al consumo y ahora no, y eso hace que en el contexto de querer explorar se acerquen a una sustancia que puede ser peligrosa si uno eh, la consume y encima la consume a edades tempranas, ¿no? O sea, muy Ujú. peligroso para la salud. Así que es importante esto, llevar información, estar alertas de que si un familiar, un amigo empieza con un tipo de desorden, cambios en su vida diaria, empieza con, quizás se vuelve más irascible o más se aísla más, ¿no? Son algunos indicios, sobre todo en niños y en jóvenes, que nos hacen pensar de que puede haber algún tipo de problema, ¿no? Y desorden en su consumo. Bien, hablemos del adulto pues de mediana edad que la consume como hábito y las consecuencias que puede estar teniendo que a lo mejor no se las atribuye al consumo de cannabis y resulta que sí, son como a lo mejor problemas de concentración, no sé, a nivel no solamente cerebral, sino sistémico. Sí, a ver, esto que vos mencionás es clarísimo. Dificultades en la concentración, en la Ujú. realización de actividades cotidianas y diarias. Puede también tener fenómenos alucinógenos, puede provocar también fenómenos como te estaba mencionando, problemas cardíacos, dañar las arterias del corazón. Puede también provocar problemas neurológicos, como por ejemplo dificultades cognitivas, trastornos de memoria. Todo lo que tiene que ver con lo sensoperceptivo también. Tiene un montón de efectos nocivos o no deseados por el usuario, ¿no? Que yo creo que en el momento del consumo no lo tiene en consideración y que, bueno, quizás nos damos cuenta tarde, ya cuando está viviendo por toda esta situación, ¿no? Está pasando por toda esta situación. Claro, claro, y es lamentable. ¿Hay efectos o consecuencias luego del consumo? Tengo entendido que inhibe la saciedad. ¿Esto es para todos, para algunos? Vamos a enumerar esos efectos post-consumo. Varía un Ujú. poco en realidad, dependiendo del tipo de consumo y también de la persona. No todos responden igual, ¿no? A Ok, la sustancia. Algunas personas quizás con fumar marihuana tienen fenómenos muy alucinógenos, otros no tanto, ¿no? Es una sustancia que está como en el orden de las sustancias o las drogas se clasifican en distintos tipos, ¿no? Tenemos las sustancias que son estimulantes como la cocaína, los depresores como el alcohol o los opioides y los alucinógenos como el LSD o los hongos, ¿no? ok, La marihuana atraviesa los tres, o sea, puede ok. ser un estimulante, puede ser un depresor y también puede ser un alucinógeno, ¿no? Entonces va a variar ahí de la concentración y también de la persona, del efecto que provoca. Es una sustancia que tiene sus propios receptores, su propio mecanismo de acción, entonces provoca esto. Pero bueno, sí se ha visto, y esto es importante resaltar, sobre todo los jóvenes, que puede provocar dependencia y adicción. O sea, uno puede tener un consumo problemático a la marihuana, ¿no? O sea, eso es importante porque se cree que no, que solamente la cocaína o el alcohol o las drogas más duras como la heroína o los derivados opioides pueden provocar adicción y la marihuana no. No, sabemos que sí porque libera dopamina, provocan un efecto similar que también puede desarrollar un consumo problemático. Entendido. Buenísimo, doctor. Qué increíble que cada cuerpo reacciona diferente a una misma droga, incluso a una misma dosis, pues para cada quien el efecto puede ser distinto. Pero para todos puede provocar adicción. Ese es el mensaje final. ¿Algo más que agregar, doctor, que se nos haya pasado, que pueda complementar? No, a ver, es esto que estuvimos mencionando, es muy importante Sí, sobre todo hacer el énfasis en la juventud, ¿no? Esto quizás es un sí, mensaje más para los padres, empezar con el ejemplo, ¿no? Yo siempre lo mismo, uno le puede decir a sus hijos, no hagas esto y después ven que papá toma alcohol y papá fuma ya, marihuana, ¿no? Hay que primero predicar con el ejemplo. Y los chicos van a ver esto, entonces hablar, ¿no? Los chicos van a ver porque el ambiente está en la así, porque calle. películas americanas fuman cannabis porque es algo muy naturalizado, explicarles que esto tiene riesgos en el momento y también a largo plazo, ¿no? Muy bien, me encantó. Gracias, doctor, por compartir su sabiduría con nosotros, por su tiempo y por dejar claro todas estas consecuencias del consumo de cannabis, sobre todo, bueno, yo creo que a cualquier edad, pero
en ese proceso de crecimiento y de formación del cerebro, los adolescentes tienen un riesgo mayor y hay que estar prestándoles bastante atención. Me ha Así es. encantado conocerlo, conversar contigo y bueno, a ti que te quedaste hasta este momento del episodio, gracias por verlo. La invitación es a compartirlo y que se pueda siempre educar sobre todas estas consecuencias que podemos prevenir siempre. Prevenir va a ser sumar vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Dale. Gracias. Chao, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.